Bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar la fórmula o cómo calcular la distancia entre puntos. Aquí les estoy proyectando la pantalla y les estoy enseñando que la distancia entre el punto A y el punto B, denotado por AB, es la longitud, es decir, la medida del segmento AB en el plano cartesiano. Además, como estamos hablando de dos puntos y estamos hablando del plano cartesiano, recuerde que en el plano cartesiano nosotros ubicamos un punto utilizando un par ordenado, y este par ordenado nosotros lo representamos siempre con la letra X y Y. Entonces, por eso ustedes pueden observar aquí en la fórmula que les estoy presentando cómo nosotros tenemos dos puntos en el plano cartesiano, y voy a mostrárselos por acá en la pantalla. Vean que aquí tengo el punto A y además tengo el punto B. Esos dos puntos en el plano cartesiano, como ustedes pueden observar, están ordenados, y recuerden entonces que siempre voy a tener el punto X y luego voy a tener el punto Y. Eso para poderlo ubicar en el plano cartesiano. Bien, para calcular la distancia, que la representamos con una D, entre el punto A y el punto B en el plano cartesiano, entonces utilizamos esta formulita. Vean cómo tenemos un arreglo, por decirlo así, donde en el primer paréntesis está X y X, en el segundo paréntesis tenemos Y y Y. Claro, están enumerados, entonces tengo x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y además tenemos que calcular o determinar la raíz cuadrada de todo ese arreglo que nosotros tenemos dentro, con los paréntesis, los cuadrados y todo lo demás. Entonces tenemos que hacer el cálculo de la raíz cuadrada. Perfecto. Habiendo dicho eso, y como ya sabemos cuál es la fórmula, entonces vamos a aplicársela a un ejercicio. Aquí estoy proponiendo un ejemplo donde dice: encuentre la distancia entre los puntos menos 2 menos 1 y 4 menos 2. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a utilizar la distancia entre puntos. Vamos a hacer el cálculo de la distancia entre puntos. Anotaríamos primeramente, por ejemplo, que este es el numerito X, este va a ser el numerito Y, este también es el X y este también va a ser el Y. Tenemos que numerarlos. Por ejemplo, este va a ser el X1, Y1 entonces, y por aquí sería X2, Y2 igualmente. Bueno, pero ¿qué tal si alguien dice: profe, bueno, yo lo voy a acomodar diferente? Yo, en lugar de poner X1, Y1, entonces voy a escribir X2, Y2 y luego X1, Y1. Eso también está correcto. Eso significa que si nosotros enumeramos primero los unos y luego los dos, o enumeramos primero los dos y luego los unos, no importa, igual nos tiene que dar. Usted podría hacer la comprobación en la casa. Bueno, por el momento, ya que lo dejé así como x2, y2 y x1, y1, pues hagamos el cálculo de la distancia. La distancia sería igual a x2, que es menos 2, menos x1, que es 4. Lo encerramos en el paréntesis y lo elevamos al cuadrado, más, ahora y2, que es menos 1, el menos de la fórmula, ojo con este detalle, menos y1, que es menos 2. Tenemos que tener cuidado cuando en la fórmula hay un negativo y además tengo un número negativo. Tenemos que escribir los dos negativos, el de la fórmula y el del número. Bueno, me falta elevar al cuadrado y además de eso realizar el cálculo con la raíz cuadrada. Ahí estoy exagerando un poquito, pero es para que ustedes me entiendan que eso no se nos puede olvidar. Bueno, si nosotros entonces vamos a realizar los cálculos adecuados, aquí vamos a ir determinando. Podemos ir resolviéndolo paso a paso para no enredarnos con el proceso de la solución del ejercicio. Por ejemplo, en el primer paréntesis nos está dando como resultado 6 a la 2. En el segundo paréntesis nos está dando como resultado 1 a la 2. Y recuerde que esto se mantiene dentro de la raíz.
resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Para eso nos podemos ayudar con la calculadora. Esto da 36 más 1, entonces nos está dando como resultado raíz de 37. Ya tendríamos la distancia entre los puntos que estábamos buscando. Sin embargo, lo que generalmente hacemos es escribir este resultado que está en raíz como una forma aproximada. Entonces hacemos el cálculo de la raíz cuadrada de 37, lo digitamos en la calculadora y ella nos da una aproximación de 6,08. Estoy diciendo que es una aproximación porque en realidad este es un decimal infinito no periódico. Significa que los decimales van a continuar hasta infinito. Mientras tanto, yo solamente estoy tomando 2, por lo tanto digo que es apenas una aproximación, porque no estoy tomando el número completo, exacto. Si yo quisiera tomar el número completo, exacto, como les estoy diciendo, entonces yo debería escribir raíz cuadrada de 37, porque ese sí me da exacto. Bueno, este es un primer ejemplo del cálculo de distancia entre puntos. Ok, ahora vamos a continuar con esta parte que es uno de los elementos que yo puse en la GTA. Entonces aquí yo les estoy pidiendo a ustedes poder determinar el punto A, el punto B y el punto C. Como decía anteriormente, para esto nosotros, ustedes también, deben saber determinar puntos en el plano cartesiano. De todas formas, vamos a repasarlo el día de hoy o en este video. Por ejemplo, revisemos el punto A y si usted observa, el punto A tiene la siguiente ubicación, que sería, recuerden, primero, un punto coordenado o un punto en el plano cartesiano siempre va a tener el orden x, y. Ese va a ser nuestro orden, siempre. Eso significa que el punto A entonces va a tener el orden x, y vean que en el eje x lo que voy a tener es el número 3 y en el eje y lo que voy a tener es el número 4. Entonces ya tenemos el par ordenado 3,4 que corresponde al punto A. Revisemos ahora el punto B. En el punto B tengo un valor de x que sería 5, pero no tengo ni un solo valor de y, porque para tener un valor de y, este punto debe estar o arriba de B o abajo de B en esa dirección vertical. Pero como no ocurre eso, está sobre el eje X, quiere decir que con respecto a Y no hay movimiento, por decirlo así. Ese punto no se dirige ni hacia arriba ni hacia abajo con respecto al eje Y. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos un 0 en ese punto. Y ahora determinemos el punto C. El punto C, muy parecido al punto B, lo único que ahora está ubicado en el eje Y. Eso significa que X no tiene valor, en cambio Y tiene el valor de 2. Digo que X no tiene el valor porque, de nuevo, para que tenga valor, tiene que tener un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, estar ubicado en alguna posición hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero como está justo en el eje Y, eso significa que X en ese punto no tiene valor. Bueno, ya nosotros tenemos ubicados los puntos A, B y C, ya tienen su respectivo punto coordenado y vamos a anotarlos en el espacio que para eso yo lo propuse en el libro o en el folleto. Entonces sería 3, 4, 5, 0 y 0, 2. Listo, ya nosotros tenemos los pares ordenados. Ya sabemos sacar pares ordenados, ya tenemos los pares ordenados y ahora vamos a ir a calcular las distancias que nos estén solicitando. Por ejemplo, si a mí me solicitan la distancia del punto A al punto B, entonces yo debería utilizar la formulita de la distancia A y B respectivamente. Vamos a ver entonces, recordemos que la fórmula de la distancia es x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado y obviamente pues la raíz que cubre todo eso. Bueno, hagamos la sustitución. Quiero la distancia del punto A al punto B. Entonces en el punto A voy a nombrar como x1 el 3, como y1 el 4
Y en el punto B voy a nombrar como x2 el 5 y como y2 el 0. Hago la sustitución correspondiente y yo digo que la distancia es igual a x2, 5 menos x1, 3 elevado al cuadrado más y2, 0 menos y1, 4 elevado al cuadrado. Y tengo que agregar la raíz que siempre tiene que estar ahí. Recordemos que esta fórmula nace del teorema de Pitágoras, por lo que vamos a ver que siempre va a llevar esa raíz cuadrada. Bueno, hacemos los cálculos de lo que está dentro de los paréntesis. 5 menos 3 es 2 al cuadrado. 0 menos 4 es 4 al cuadrado. Le he quitado el negativo porque el cuadrado o el elevado a la 2 elimina el negativo de por sí. Hacemos los cálculos necesarios y nos damos cuenta que esto nos está dando la raíz cuadrada de 4 más 16, 20. Es decir, 2 a la 2 es 4 y 4 a la 2 es 16 y 16 más 4, por eso estoy anotando que da 20. Bien, este sería nuestro resultado en la forma exacta. Si lo queremos en decimales, pues entonces lo que hacemos es digitarlo en la calculadora y calcular, valga la redundancia, la forma aproximada del número raíz cuadrada de 20. Y eso nos está arrojando un valor de 4,47 aproximadamente. Y ahí tendríamos el resultado. Bueno, otra forma es resumir raíz de 20 como 2 raíz de 5, por si a alguno de ustedes les da ese resultado, también está correcto. Cualquiera de las tres formas, ¿cuál se utilizaría? Esta forma, digamos, exacta y resumida, o esta forma aproximada. Cualquiera de esas dos se podría utilizar. Ahora bien, si yo les presento entonces un ejercicio de cálculo de distancia, determinan los puntos que yo voy a utilizar y luego aplico la fórmula tal y como lo estamos viendo. Ok, ahora revisemos la distancia del punto A al punto C. Podría dibujar un triángulo entre el punto A, el punto B, el punto C y el punto A de nuevo. Entonces lo que estoy haciendo es el cálculo de distancias entre puntos. Ya yo determiné la distancia del punto A al punto B. Esa distancia es 2 raíz de 5. Listo. Ahora necesitaríamos averiguar las otras dos distancias. Por ejemplo, quiero averiguar la distancia entre el punto A y el punto C. Y como ya yo tengo los puntos determinados, es decir, los pares ordenados, eso significa que ya se me facilita hacer el cálculo que quiero determinar en ese momento. Bueno, la distancia del punto A al punto B. Noten que el punto A ya yo lo determiné como x1, y1. Entonces el punto C lo voy a determinar como x2, y2. Y hago los cálculos respectivos. Entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2, que sería 0, menos x1, que es 3. Recuerden que estoy con el punto A y el punto C. Elevado al cuadrado más y2, que es 2, menos y1, que es 4. También elevado al cuadrado, y la raíz tiene que cubrir esos paréntesis. Hacemos los cálculos correspondientes. Aquí está dando 9 y por el otro lado está dando 4 dentro de la raíz. Esto me da raíz cuadrada de 13. Y podemos aquí entonces buscar la aproximación y escribir que la distancia es aproximadamente igual a 3,60 o 61 si lo redondeamos. Ahí tenemos entonces la otra distancia que andaba buscando, que sería la distancia del punto A al punto C. Voy a anotarlo como raíz de 13. Perfecto. Ahora bien, me queda calcular una distancia más, que sería la distancia del punto B al punto C. De nuevo, ya nosotros tenemos la información. Voy a dejar la raíz, voy a borrar lo demás, y cualquier cosa usted puede devolver el video para que pueda de nuevo ubicarse en cuanto al cálculo de las distancias anteriores. Bueno, ahora voy a utilizar la distancia del punto B al punto C.
Ya yo los tengo enumerados, pero voy a borrar uno para agregarle nada más el valor de la ubicación que tiene, digamos, x1, y1, para que el otro quede como x2, y2, tal y como ya lo tengo. Perfecto. Ahora sí, apliquemos el cálculo como tal, aplicando la fórmula de la distancia. Sería x2 es 0 menos x1 es 5 elevado al cuadrado más y2 que es 2 menos y1 que es 0 elevado también al cuadrado. Hacemos los cálculos correspondientes como hemos venido. Aquí me daría 25, ya lo resolví elevado al cuadrado, y aquí me daría 4. Por lo tanto, esto está arrojando un resultado de raíz de 29. Y entonces, como decía anteriormente, buscamos la aproximación, obviamente en la calculadora, de la raíz de 29, y esto arroja un resultado aproximado de 5,38. Listo, ya tendríamos la otra distancia que andábamos buscando, que en este caso es raíz de 29. Perfecto. Ahora que ya nosotros tenemos las tres distancias en un triángulo, que yo lo dibujé a mano alzada, pero que está en el plano cartesiano, podríamos averiguar el perímetro de ese triángulo. Sería como un agregado al ejercicio. Nosotros sabemos que el perímetro de cualquier figura es la suma de sus lados. Entonces aquí lo que tendríamos que resolver es eso precisamente, sumar los valores que tiene el lado del triángulo. Entonces escribiríamos que el perímetro es igual a la raíz de 13, estoy comenzando con esto y no puede comenzar con cualquiera, 2 raíz de 5 y raíz de 29. Entonces lo que hacemos es buscar la forma aproximada como nosotros ya lo habíamos determinado antes. Podríamos ir escribiendo los números decimales que ya teníamos, o simplemente escribimos así como lo estoy haciendo, que escribí raíz de 13 más 2 raíz de 5 más raíz de 29, lo digitamos en la calculadora y ella pues nos va a arrojar el resultado en la forma aproximada. Entonces escribo que el perímetro es igual a 13,46. Y bueno, esto no tiene unidades ahorita, sino que pongámosle solamente unidades lineales, porque son medidas de longitud y el perímetro es una medida de longitud. Listo, ya terminamos un ejercicio donde no solo determinamos los pares ordenados o los puntos A, B y C, sino que además calculamos la distancia entre cada uno de esos puntos, la distancia entre el punto A y el punto B, la distancia entre el punto B y el punto C, y la distancia entre el punto C y el punto A. Sino que además hemos calculado el perímetro de esta figura, que en este caso era sumar cada uno de sus lados. Así que usted va a hacer lo mismo con los ejercicios propuestos. Nada más un detallito final sería lo siguiente. Si yo tengo en este mismo dibujo, si yo tengo digamos, otro punto, voy a poner acá en el número 2 un punto y voy a escribir que el punto 2 es 2,0, o sea, x vale 2, y vale 0. Y voy a determinar la distancia entre el punto 2, o donde está el 2, y el punto B. Pongámosle una letra, vamos a ponerle la letra M. Entonces quiero averiguar la distancia entre el punto M y el punto B. Bueno, averiguar una distancia incluso sobre la línea del eje X o del eje Y es sumamente sencillo porque solamente contamos los espacios. Por ejemplo, del 2 al 5 tengo 1, 2 y 3 espacios. Entonces perfectamente yo digo que la distancia entre el punto M y el punto B es igual a 3. Y ahí termina el ejercicio del cálculo de distancia. Pero bueno, ¿qué tal si complicamos el asunto y entonces nosotros venimos y queremos calcular esa distancia utilizando la fórmula? Pues apliquémosla entonces. Ya nosotros tenemos los puntos ubicados. Voy a ponerles, digamos, x1, y1, x2, y2 y le aplico la fórmula de la distancia. Entonces quedaría algo así. La distancia es igual a la raíz cuadrada de x2, que vale 5, menos x1, que vale 2, elevado al cuadrado, más
y2 que vale 0 menos y1 que vale, en este caso, también 0. Y lo elevo al cuadrado. Listo. Y pues la raíz cuadrada tiene que cerrar. Hacemos los cálculos dentro de la raíz respectivamente y nos damos cuenta que esto da solamente 9. Y cuando calculamos la raíz de 9, efectivamente es 3, tal y como ya lo habíamos calculado al inicio. Eso significa que cuando tengo dos puntos ubicados sobre el eje X o sobre el eje Y, va a ser muy sencillo averiguar esa distancia porque es solamente contar los espacios de uno de los puntos al otro punto. O en su defecto, si usted quiere, pues puede hacer el cálculo de esa distancia utilizando la fórmula de la distancia. Bueno, esto sería, chicos. Muchas gracias por escuchar.